Mi nombre es Ezequiel Boetti, soy periodista y soy autor del libro Nueva Comedia Americana, Reír en el cine del siglo XXI, de la editorial Paidós. Lo que más me atrae del género de la comedia es que siempre tuve como una inclinación natural como por la comedia. Incluso mucho antes de dedicarme al periodismo siempre consumía muchísima comedia. Y hay algo que creo que tiene la comedia que es muy difícil hacer reír. Es muchísimo más difícil hacer reír a alguien en el cine que hacer llorar a alguien en el cine. Es mucho más difícil de manipular la risa, es mucho más genuina la risa cuando surge. Y siempre me resultó muy interesante cómo estas películas lograban eso. Entonces, a raíz de preguntarse un poco por qué funciona eso, empezás un poco a indagar en el cine a partir de esa pregunta, y yo creo que me acerqué a la crítica de cine y al periodismo básicamente por este gusto por el cine y en especial por las comedias. Principalmente algo que tienen todas las buenas comedias es una cuestión de timing, o sea, de tiempo, de relojería para que funcione muy bien todo. Si yo te cuento un chiste y te lo cuento muy mal, más allá de que el chiste esté buenísimo, es muy posible que vos no te rías en lo más mínimo. Me parece que a partir de eso es que se construye todo el género. Y después otra característica que tiene, me parece, sobre todo esta nueva comedia americana, es que tiene como un desparpajo muy generalizado, muy grande, que le permite correr un montón de límites de lo que era el género antes, de lo que era el género de la comedia, sobre todo el género de los 90, que era más bien las comedias blancas, más familiares y más inocentes. Cuando surge todo este movimiento a principios de los 90 en el cine y un poco antes, por ahí en el stand-up y demás, es que empiezan ahí a correrse todo eso. Yo creo que el género de la comedia de por sí en el cine argentino es un género que no está del todo bien trabajado. Sí existen algunas comedias más mainstream que, si bien son buenas comedias o funcionan bien, tanto a nivel como comedia como a nivel taquilla, sí me parece que son más convencionales en cuanto al arco narrativo que proponen, al tipo de personaje y demás. Me parece que en el cine argentino falta un poco más de como este espíritu más contestatario y esta cosa más que hablaba recién, como este desparpajo para ir para adelante con cosas novedosas. Quiero decir, Internet tiene un montón de cosas buenas, pero entre las cosas malas que tiene es que es muy difícil tener la posibilidad de encontrar textos de largo aliento. Y falta la figura del editor en Internet, que es alguien que es muy importante, porque si yo tengo un blog y escribo 15.000 caracteres de una película y que no lo ameritan, quizás no está mal que haya alguien diciendo, mira, esto está un poco de más, o sea, corta un poco esto. Entonces, me parece que Internet, por un lado, democratiza los contenidos, pero por otro lado falta como un criterio más de curaduría que sí existe en los medios gráficos. Y también pasa algo que, bueno, hacer crítica con la cartelera comercial hoy en día es bastante complicado. Básicamente, el 70% de los espectadores que van al cine hoy van a ver películas o familiares o películas de terror. Entonces, que no implica que sean malas películas. O sea, eso no creo que porque sea una película de fórmula sea necesariamente mala. Pero sí es cierto que complejiza por ahí el pensar un poco el cine cuando se parte siempre desde una fórmula muy similar. El libro tiene ahí uno de los primeros capítulos, está dedicado a los hermanos Farrelly. A mí me parece que Tonto y Retonto es una película... primero es una película que tengo mucha afinidad sentimental con Tonto y Retonto, o sea, y que tiene dos personajes que son absolutamente tontos, lo cual no es del todo habitual que haya protagonistas con ese grado de tontería en Hollywood, ¿no? Que hagan las tonterías tan grandes que hacen esos personajes durante 2 horas, durante 1 hora y media, y la película lo que tiene es que no lo juzga. O sea, les termina yendo bien a ellos, o sea, terminan en su idiotez, en su mundo paralelo en el cual viven, les termina saliendo bien todo el recorrido que proponen. Otra película que me parece también muy importante es Zoolander, que en mi caso es una de las películas favoritas. La fui a ver al cine en el momento del estreno y me reí absolutamente toda la película solo, o sea, nadie se reía, yo me reía solo. Y esa película, bueno, en cierta forma también es una de las que
las que siempre estuvo muy presente en mí. Y esa película me parece que lo que hace, lo que tiene importante es que dialoga muy bien con todo el mundo audiovisual de lo que es MTV, de los fines de los 90. Digo, en cierta forma marca como una clausura de la década de los 90. Ben Stiller tiene una serie que filmó en el año 1991, en 1992, que se llama The Ben Stiller Show. Básicamente es una sátira al mundo televisivo con un formato de sketch donde hacía falsos trailers de películas, o sea, satirizaba los formatos de las comedias estudiantiles, de las películas de acción. Y otra película que me parece que vale la pena recomendar es Wet Hot American Summer. Una película que después en Netflix se hizo una serie a raíz de esa película, y es una película totalmente graciosa que me parece que vale la pena ver.